Muchas de las veces nos tendemos a desanimar porque el contraataque no se hace esperar de las personas modernistas. Una de las preguntas o de las cuestiones que nos pueden decir o hacer es: ¿quién es usted para que juzgue? ¿O por qué hablas del Papa? ¿O por qué hablas de la Iglesia Católica? ¿O por qué hablas de lo que está pasando con los cardenales? ¿O por qué hablas de lo que hacen los sacerdotes y los obispos, los cardenales? Y eso nos tiende a nosotros a desmoralizar, nos tiende a desanimarnos un poco e incluso a querer abandonar el campo de batalla, el campo de guerra, donde nos estamos librando el día de hoy en la Iglesia Católica. Sin embargo, mis queridos hermanos en Cristo, no estamos solos. Y hay obispos que están denunciando la verdad. Hay obispos que están hablando en nombre de Dios. Hay obispos que están saliendo a defendernos. Y entonces lo que hacemos los laicos en esta ocasión, o muchas de las veces, es solo seguir ese ejemplo de estos obispos. En este caso te voy a mostrar a un obispo holandés que ha dado mucho que decir y sobre todo ha hecho muchas observaciones anunciando que el Concilio Vaticano II, los que quieran serle fiel o los que pretendan serle fiel al Concilio Vaticano II deben de mantenerse firme al magisterio. Está diciendo este obispo que los obispos alemanes están usando sin escrúpulos el Concilio Vaticano II para engañar a los fieles. Y eso es algo tremenda y terriblemente grave para nosotros. Entonces no somos nosotros solos, son los obispos también. Hay obispos que están saliendo al paso. Y no nomás son los obispos, usando la lógica cristiana, usando los documentos, sobre todo estudiando. Porque el católico que no estudia, el católico al que le pasa esto, Observen, amigos, como si a no modo de estudian, reclamo, a modo de van a inicio, terminar así. solo son burros. Solo son burros los católicos que no estudian. Y en realidad en estos tiempos, los que se dejen llevar por esas ignorancias es porque son burros o porque a tiro les conviene la otra doctrina. No estamos solos. La sana doctrina también se deja ver. La palabra de Dios se deja ver. Este obispo nos abre los ojos una vez más a todos los católicos y nos dice, por ejemplo, quienes desean serle fieles al Concilio Vaticano II no pueden al mismo tiempo profesar el contenido del camino sinodal alemán. Eso es algo muy interesante. El obispo lo saca en sus cuentas, en sus redes. Claro que es un obispo que se ha mantenido siempre distante de las aberraciones modernistas en la Iglesia Católica. Él incluso se negó a participar en el sínodo de la Amazonía porque él encontró muchas deficiencias doctrinales, lo cual es cierto. Entonces este es un obispo holandés crítico, que usted debe de conocer y sobre todo que debe de entender. Fíjese lo que está diciendo también el obispo, lo podemos reconocer como Monseñor Mussert. Y fíjese lo que dice este obispo: el camino sinodal seguido por la Iglesia Católica alemana, haciendo énfasis en Alemania, afirma, según ellos, basarse en el Concilio Vaticano II. Sin embargo, una mirada más cercana a los textos del Concilio Vaticano II demuestra que el camino sinodal es todo lo contrario. Por ejemplo, el documento del celibato de los sacerdotes afirma, es el documento que sacaron los sinodales alemanes, la iglesia en Alemania. Afirma este documento que ya no se puede defender responsablemente una superioridad de la forma de vida célibe desde el Concilio Vaticano II. ¿Esto es cierto? El obispo responde, y el obispo dice, no, esto no es cierto. El obispo dice, esto no es cierto. Este obispo, eso no es cierto. El concilio dice todo lo contrario, que los candidatos a sacerdocio deben reconocer, sin embargo, la superminente excelación, excelencia, perdón, superminente excelencia de la virginidad consagrada a Cristo. Lo dice el documento Optata Totius, en el punto número 10. Es un desliz entonces de los alemanes, es un desliz el querer decir esto, dice el obispo, que de ninguna manera. Así lo deja bien claro. Por ejemplo, el texto básico, la existencia sacerdotal hoy afirma, los sinodales,
Es casualidad que el decreto sacerdotal del Vaticano II use consistentemente no el término sacerdote, sacerdos, para el ministro, sino presbítero, anciano o apoderado. Esta es la confirmación de un cambio en la imagen del sacerdocio por parte del concilio, del ministro sagrado de adoración, a un oficial de congregación. Una vez más, dice el obispo, una vez más, dice este obispo, eso es mentira. No es cierto en absoluto. Por ejemplo, el decreto Presbyterium Ordinis, número 12, dice: cada sacerdote a su manera actúa en lugar de Cristo mismo. Un texto latino que usa el término presbítero como se afirma, sin sacerdos. Desde el punto de vista del concilio, el término presbítero de ninguna manera reemplaza el término sacerdos o sacerdote, sino que se usa para distinguirlo del episcopado, los cuales forman parte del sacerdotium pleno de Jesucristo. La apelación falsa y torcida del Concilio Vaticano II es un engaño más a los fieles de una forma cruel, afirma el obispo, pues el sacerdocio, según la enseñanza del concilio, no es en modo alguno un oficio meramente como lo quieren hacer ver los alemanes, sino que incluye un compromiso sacerdotal, un compromiso sacramental del sacerdote, como dice el obispo, del sacerdote. También incluye es una forma de vida, y es el que ofrece sacrificios eucarísticos, como enseña el concilio cuando habla del misterio del sacrificio eucarístico, en el cual los sacerdotes cumplen esa tarea principal, es el sacrificio de la misa. El fantástico consejo al que se refieren los sinodales alemanes no existe, escribió el obispo Monsart. Además, también el prelado afirma que los documentos del camino sinodal contienen posiciones que generalmente contradicen el concilio. Por ejemplo, cuando el camino sinodal establece la nueva enseñanza sobre la sexualidad entre personas del mismo sexo, incluso realizando en actos sexuales, no es, por lo tanto, un pecado que se separe de Dios, y debemos considerarlo como una forma, no debemos considerarlo como algo malo. El Concilio Vaticano II de ninguna manera toca el tema de la homosexualidad, porque está claro para el concilio que la unión íntima de entrega mutua es entre hombre y mujer, así lo establece el concilio. También el obispo dijo que el camino sinodal debe ser coherente y no solo exigir cambios en el catecismo, sino también algunos extractos de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Y lo que dice el obispo es muy importante. ¿Acaso los sacerdotes o los líderes sinodales saben más que el autor que escribió la palabra de Dios, o que la inspiración del Espíritu Santo para decir la Biblia? Son palabras muy importantes, mis queridos hermanos, de este obispo, que nos deja claro, muy claro, hacia dónde van los tiros. Entonces ya lo podemos decir, no somos solo los laicos, hay muchos obispos que están hablando, no es solo un obispo, no es solo un cardenal, se están cuestionando muchos, están hablando muchos. Sobre todo vemos que el camino sinodal está queriendo suplantar al concilio, y los que están aplicando este camino sinodal son unos hipócritas que usan solo el concilio para argumentar sus aberraciones. Por ejemplo, el latín, la persecución al rito tradicional, la forma de decir la misa. En fin, hemos recibido muchas cosas de la mala aplicación del concilio. Ya lo decía Benedicto XVI cuando él dijo: el concilio, existieron dos versiones, el concilio virtual y el concilio real. Solo se aplicó el concilio virtual, el concilio real jamás se aplicó en la Iglesia Católica. ¿Qué es eso? Quiere decir, bueno, en su letra usted nunca va a encontrar lo que le están promoviendo los sacerdotes. Usted puede decirle a un sacerdote: a ver, padre o señor cura, búsqueme usted dónde dice que el concilio, ¿dónde dice el concilio que debemos dar la misa como usted la da? ¿Dónde dice el concilio que el sacerdote debe de romper el celibato? ¿Dónde dice el concilio que la homosexualidad practicada es lo máximo y que debemos de quitarla de la lista de pecados, o debemos quitarle ese sentido de pecado? ¿Dónde dice eso el concilio? Búsquelo y no lo va a encontrar.
Es la mala interpretación. Y si nos basamos en que cada quien interpreta las cosas como le dé su gana o como le convenga, pues entonces la doctrina de la iglesia ya pierde la autenticidad, pierde lo católica, pierde lo apostólica y pierde todo esto. ¿Sí? Santa, sobre todo lo pierde, porque cada quien va a agarrar lo que le convenga. Entonces vamos a ser una secta más, reducir a secta a la iglesia católica, utilizar el sínodo para opacarnos, para engañarnos y, como lo he dicho, uso del concilio, según este obispo y lo que podemos decir, para convertirlos en una secta, mis queridos hermanos en Cristo. Es momento de, vuelvo a repetirlo, alzar, hablar, antes de que sea demasiado tarde. Es momento de alzar la voz, porque la verdad las cosas están confusas, están tensas, los jaloneos son fuertes, la confusión reina y muchos no saben ni para dónde ganar. Créamelo, que allá en la calle, donde nosotros nos desarrollamos, donde vivimos, hay personas que ni siquiera saben lo que es una misa. Ni siquiera saben a qué van a misa, mucho menos qué es la confesión, mucho menos el valor del matrimonio, mucho menos el valor del pecado, mucho menos el valor de los sacramentos, los sacramentales, no saben absolutamente nada. Y estos hermanos son los más víctimas en esa terrible confusión. Alcemos la voz, quedemos bien claro, el camino sinodal, el sínodo, y no nomás en Alemania, sino a nivel mundial, está mostrando doctrinas que no son de nosotros, y sobre todo lo que dijo Pablo VI, el humo de Satanás viene a confundirnos. Y es utilizado como un arma para confundir a los fieles, para hacerles mucho daño a los fieles. Lo que está en juego en este camino sinodal es es el alma de los fieles. Tenemos que tener mucho cuidado porque con el concilio, con la bandera del concilio, nos quieren dar garrote. Es el tremendo fraude que nos van a aplicar a muchos católicos. Es momento de despertar antes de que sea demasiado tarde. Como dice el Salmo, despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora.